Buscaba algo especial y lo encontré. Un Pokémon con octava generación, Mega Evoluciones, Dynamax, Gigamax, para jugar Nuzlocke o Random Lock en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con un juegazo que tenemos disponible desde hace poquitos meses. Y es que por fin tenemos una novedad así, con Megas, Dynamax, Gigamax y muchas cositas incluidas que te harán explotar la cabeza. Recorre diferentes ubicaciones, obtén las medallas y consigue derrotar al Team Rocket dentro de una nueva región llena de misterios y enigmas. Si buscabas un juegazo con nueva historia y región, claramente Pokémon Fire Elect es una opción, sobre todo porque está completo y ya hay disponible un contenido postgame al juego, y eso sí, en español. Un juego sencillo, completamente inspirado en los primeros juegos y se nota hasta en sus gráficos. Muchos sabéis que me encantan las aventuras únicas, es por ello que cuando lo vi me encantó la idea, sobre todo por las novedades que trae, que ahora os las iré contando. Y antes de nada, este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo en Android. Y la verdad que como siempre traigo estas sorpresitas en cuanto puedo, así que te recomiendo que te suscribas con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que para eso estamos, a ver si conseguimos 400. Recuerdo que algunos de estos juegos también los juego por Twitch, o estamos charlando también de fangames o hack rooms. Y además tienes todo el contenido extra en Facebook, Instagram y Twitter, con todas mis redes sociales en la descripción, para que no te pierdas nada, como mi TikTok. Y sí, vamos a empezar con la información sobre Pokémon Fire Elect completo en español, que es que trae muchísimas cositas para ser un fangame. Empezaré con los Pokémon que siempre preguntáis. Tendremos desde la primera generación hasta la octava generación disponibles. Además han incluido Mega Evoluciones, formas regionales de Pokémon de Alola y Galar, además de Dynamax y Gigamax, por si te parecía poco. Creo que hacía mucho tiempo que no traía un fangame en español completo con tantas novedades como este, y es que aún no he terminado. Encontraremos dos formas regionales nuevas de la región de Elite, Chalot, que sería normal fantasma, y Velosom, que sería planta fuego. Ahora vamos con las características y funciones, ya que tendremos muchísimas cositas por comentar. Se ha añadido el tipo hada, además de daño físico y especial, junto a diferentes modos, como el Nuzlocke y el Random Lock, que sé que os gusta bastante. Se han actualizado los movimientos y habilidades hasta la séptima y octava generación, junto a sus objetos, que también se han renovado. Algo llamativo es que tendremos un sistema de logros para nuestra aventura, con lo que iremos viendo misiones y eventos que hemos realizado dentro de nuestra partida. Sobre la duración solo diré que hay contenido post-liga muy amplio, con lo que no te vas a aburrir fácilmente. Si buscas un juego con 8 medallas y bastante contenido al finalizar la historia principal, este va a ser tu juego. Y ahora vamos con los gráficos, aunque ya los has ido viendo de fondo. Pokémon Fire Elect está muy inspirado en Rojo Fuego, y se nota. Contaremos con gráficos simples pero muy únicos, ya que tanto en ciudades como rutas notaremos muchas actualizaciones de rutas muy renovadas. Algo que me gustó es que tendremos sistema de día y noche, junto a un sistema de iluminación que hará el tiempo de juego mucho más llevadero. Al menos a mí el sistema de día y noche me encanta, y sobre todo la iluminación, que me parece increíble. Si hablamos de las batallas, he de decir que es lo mejor que tiene el juego, ya que se ven de lujo. Tanto en las Dynamax, Gigamax como Mega Evoluciones podremos utilizarlas en combate, algo que da mucho mayor dinamismo a las batallas dentro del juego. Y ya sí, vamos con la historia, que como verás tampoco se queda atrás y también va a ser muy interesante. Te doy la bienvenida a la región de Elite. Al igual que los juegos originales de Pokémon, en esta región deberás obtener las 8 medallas de gimnasio y hacerte con el campeonato de la Liga Pokémon. Mientras avanzas en la historia, conoces gente en cada lugar y ayudas a frustrar los planes que el Team Rocket tiene en Elite. Podrás recorrer desde prados, ríos, montañas nevadas y desiertos hasta islas remotas, pertenecientes a la región misma. Todo se inicia debido a tu investigación acerca de un antiguo fenómeno llamado Tercer Tipo, el cual
quieres desentrañar por cuenta propia, pero de a poco obtendrás la ayuda de algunos amigos y claramente tus Pokémon. Y ahora sí, para conseguir tu corazón, algo muy facilito. Dime qué piensas honestamente del juego, si lo has jugado o si lo vas a jugar. Incluso si lo juegas, vuelve por aquí a darme tu opinión, ya que así todos aprendemos más y me haría mucha ilusión, y así también conseguir vuestro corazón. Si es que es muy fácil, gente, es muy fácil. Voy a dar mi opinión personal, pero tampoco hay cosas malas, está en español, completo, con mega evoluciones, Dynamax y Gigamax, por lo que tampoco podemos pedir mucho más, ya que encima tiene postgame. Si buscas una aventura diferente, con nueva región e historia, es un juegazo que te va a encantar. Además que puedes hacer retos como el modo Nuzlocke y Random Lock, que está bastante bien. Como siempre aviso que se pueden encontrar algunos bugs menores, por lo que ante cualquier problema tendréis toda la info en la descripción para que podáis avisar al creador, que seguro que podrá ayudaros si tenéis un error durante la partida, siempre lo digo, pero si hay errores pocas veces yo puedo hacer algo y lo mejor es avisar al creador. Pero bueno, sobre si lo recomiendo o no, obviamente sí que lo recomiendo. Pokémon Firelet es un juegazo que ha pasado muy desapercibido y sinceramente eso no podía quedar así, gente. Puede que por gráficos no tenga tanto potencial como otros, pero a mí me gustan y creo que no necesita más, ya que lo importante es la historia y todas las funciones que trae. Y claramente lo más importante es que ya está en español, que podremos disfrutar de funciones increíbles que lo hacen un juegazo, y que me da mucha pena que realmente casi nadie lo conozca y que no se haya jugado casi. Por eso también quería traeroslo, que lo podéis conocer, que podéis disfrutarlo, ya que muchos decís, es que nunca traes nada completo y menos en español. Y mira, las poquitas cositas que hay en español y que sean juegos completos, yo las intento traer siempre en cuanto las encuentro, ya que yo soy la primera que ve muchos de estos proyectos muy interesantes. Pero bueno, si ya lo has jugado o lo vas a jugar, pues deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. O comenta si conoces algún otro juego muy interesante que pueda hacer una review para el canal, que alguno lo conozco gracias a vosotros. Y como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes y al final os gustan muchísimo. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal, básicamente. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Y si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y eso sí, el link en todo el medio con info y descarga para que lo tengas rápido y seguro. Y nada, ya sí que sí, os veo. Hasta el siguiente. Un saludo.